Vale, muy bien. Bueno, pues son y 5, si os parece vamos a ir empezando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que os voy a hablar sobre cómo podemos impulsar o cómo podéis impulsar una estrategia de transformación con Lean Change Management. A ver, aquí estamos. Primero de todo, bueno, pues gracias, ¿no?, por estar aquí, bienvenidos a todos. Espero que os resulte útil esta sesión. Me presento brevemente, yo soy Raquel Gavilán y trabajo como parte del equipo de Talent Spain, soy experta en transformación de negocios y además soy trainer oficial de Lean Change Management, que es el framework sobre el que os voy a hablar hoy en este webinar. Os he dejado aquí mis datos de contacto porque si no diese tiempo a tratar cualquier tema en los minutos que dejaremos al final de Q&A, o si tenéis cualquier otro comentario, feedback o algo de lo que queráis hablar, me podéis contactar bien por LinkedIn o bien a través del email que veis ahí. Además tenéis ahí un par de links interesantes que son la web de Talent, en la que podéis ver otras sobre a qué nos dedicamos y otros webinars también que promocionamos y que patrocinamos, y la web oficial de Lean Change Management, que es la última que veis ahí, ¿de acuerdo? En ella pues vais a poder encontrar todos los recursos que voy a ir mencionando y más información, y seguro que os resulta útil el tenerla a mano. Así que bueno, después de esta breve presentación, me gustaría contaros así un poquito por encima, a modo de agenda, aunque no agenda cerrada, qué es lo que vamos a aprender en este webinar o qué es lo que me gustaría transmitiros en este webinar. En primer lugar, me gustaría que salierais de aquí teniendo claro o pudiendo explicar a cualquier otra persona qué es Lean Change Management, ¿no? Qué es y qué no es. Que vais a ver cómo en este sentido a veces hay un poquito de confusión por el tema de la palabra Lean. Lo vamos a ver. También me gustaría que supiésemos enmarcar pues dentro de lo que es Kaizen y la filosofía Kaizen, que os voy a explicar ahora en qué consiste, y el enfoque sistémico, pues cómo podemos utilizar esto, cómo podemos aplicarlo a procesos de transformación. Además, pues cómo Lean Change Management, este framework que os voy a explicar en qué consiste, puede habilitar e impulsar la estrategia de transformación y la transformación a nivel organizacional. ¿Y cómo podemos implementar pues, en esta estrategia de transformación Lean Change Management como framework, como marco de trabajo? Aparte, por supuesto, pues, de los beneficios que vais a encontrar, y trataré de comentar brevemente por el tiempo que tenemos un ejemplo de implementación para que os lo llevéis. Bueno, como decía al principio, tendremos unos minutos al final para dudas. Si no, cualquier cosa la podéis ir dejando en el chat y revisaremos las preguntas. Y bueno, pues si no, cualquier cosa tenéis ahí, espero que hayáis cogido los datos de contacto. Si no, al final de la presentación os voy a volver a poner para que me podáis escribir con lo que se quede en el tintero. Muy bien, pues vamos a empezar definiendo qué es Lean Change Management. Y me gusta empezar definiéndolo por lo que no es, no más que por lo que es. Y es que Lean Change Management no es lo mismo, no está relacionado de hecho con Lean Management, ni con Lean Six Sigma, ni con Lean Manufacturing, ni con Lean Office, ni con otras muchas disciplinas que incluyen la palabra Lean al principio, ya que no persigue la eliminación de desperdicios, ni la eficiencia, ni el optimizar procesos, ni la propia gestión de procesos. No tiene nada que ver con Just in Time, ni con otros conceptos de Lean que seguramente pues, os suenen. Lo que sí es un marco de gestión del cambio y de la transformación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos plantearnos un proceso de transformación que vaya dirigido a implementar cualquiera de las otras cosas que tenemos al otro lado de la pantalla, Lean Six Sigma, por ejemplo, en un proceso de nuestra organización, podríamos utilizar Lean Change Management como vehículo, como marco de gestión de ese proceso de adopción, de transformación. Ahora lo vais a entender mejor cuando vayamos explicando. Bueno, rápidamente un poquito de historia. Lo crea Jason Little, un canadiense, un consultor organizacional que ha dedicado toda su vida a la gestión del cambio, en el año 2014. Y es parte de la marca Happy Mail, y probablemente esta marca os suene porque antes Management 3.0 formaba parte también de esta marca. Ahora ya no, ¿vale? Desde hace un tiempo no.
¿Qué tiene de Lean? Lean Change Management. Bueno, pues cogemos la palabra Lean o le ponemos la palabra Lean a esta nueva manera de Change Management, de gestionar el cambio, por lo ligero, ¿no? Por el enfoque de experimentación, el enfoque de validación de hipótesis con el que vamos a trabajar la gestión de la transformación. Y además, porque vamos a ver la influencia que tiene la filosofía Kaizen en este marco de trabajo. Es algo similar a lo que ocurre con Lean Startup, ¿no? Si conocéis Lean Startup, bueno, pues también tiene la palabra Lean, pero tampoco está relacionado con la gestión de procesos, ni con la optimización de procesos, ni la eliminación de desperdicios, ¿de acuerdo? Rápidamente, para que os suene, aunque no podemos profundizar en cada uno de ellos, los pilares de Lean Change Management, esto lo podéis encontrar en la página web, ¿vale? de leanchange.org, son el propósito, es decir, vamos a tratar de aproximarnos a esta gestión de la transformación construyendo un propósito que se aborde desde la propia visión de la compañía, de la organización o del equipo con el que vayamos a trabajarlo, porque esto se puede trabajar a distintos niveles. Y vamos a tratar desde este primer momento de co-crear este propósito y de comunicarlo lo mejor posible, ¿no? a todas las personas en la organización. Otro de los pilares es el diálogo significativo, que lo que nos quiere decir aquí Lean Change Management es que no es suficiente o la mejor aproximación muchas veces no es simplemente el comunicar de una manera unidireccional lo que vamos a hacer o el por qué lo vamos a hacer, sino que será necesario probablemente tener un diálogo, algo bidireccional que nos permita aprender y entender también cómo esto está impactando en el entorno. El tercer pilar es la co-creación, que ya habréis visto que está relacionado con estos otros dos pilares que estamos viendo. La co-creación quiere decir que tratemos de abordar todas estas dimensiones de la transformación, todas estas cosas que vamos a tener que ir trabajando de la manera más intrínseca posible a las personas, ¿no? A los equipos y a la organización. Ahora desarrollaré un poquito más a qué me refiero con intrínseca, pero bueno, básicamente en el concepto de bidireccionalidad o multidireccionalidad y no tanto de unidireccionalidad tenemos la clave. El cuarto pilar es el de las respuestas al cambio, y es que en Lean Change Management no vamos a tener en cuenta solamente la resistencia al cambio, que es una de las muchas respuestas al cambio que podemos encontrar y la que más se ha trabajado de manera tradicional, sino que pues, vamos a tener en cuenta que hay otras muchas, hay infinitas respuestas al cambio, tantas como personas hay o como sistemas haya, que hablaremos también de sistemas. Y por último, el pilar de la experimentación, ¿no? Que será la base realmente de este framework y que vais a ver, bueno, pues como es el vehículo que nos permite adquirir ese conocimiento y que nos permite aproximarnos a la gestión de la transformación de manera diferente. Bueno, sé que este overview es muy por encima. Si queréis profundizar, como digo, pues podéis encontrar más información en la página web o incluso en el curso de certificación, que son 16 horas y aún así se queda corto. Pues se ven un poquito más en profundidad. Pero con este mapa que tenemos aquí, creo que podemos ya ir introduciendo este framework. Para continuar, y lo que quiero ahora es hablaros de Kaizen en la transformación y del enfoque sistémico de la transformación, vamos a hacerlo con esta frase que a mí me encanta de Lao Tse, que es: todo gran viaje comienza con un pequeño paso. Esta frase os sonará, viene en un montón de libros de la filosofía oriental. Además, a mí me gusta mucho porque esta frase, así como curiosidad, es la base de Kaizen, ¿no? Kaizen es una filosofía de trabajo, un enfoque que desarrollan o que se atribuyen los japoneses, ¿no? Desde Toyota, y Lao Tse es chino, y bueno, con esto tienen un poquito de chascarrillo ellos, ¿no? Y todo gran viaje comienza con un pequeño paso, nos sirve para explicar Kaizen en un proceso de transformación, porque Kaizen, entendido como la mejora continua, es lo que significa Kaizen, mejora continua, bueno, pues realmente bebe de una filosofía mucho más antigua, que lo que viene a decir es algo así como que todo cambio siempre es para mejor. ¿Y por qué siempre es para mejor? Porque aunque parezca que después del cambio, pues, o no ha habido un gran impacto o no hemos logrado cambiar aquello que realmente queríamos, detrás de cada cambio siempre hay un aprendizaje. Entonces, Lean Change Management se basa en este principio de Kaizen, que es que de todo cambio, de toda acción, tenemos siempre que tratar de obtener un aprendizaje, orientación al aprendizaje. Esto es muy importante
desde el punto de vista de cómo generar una estrategia de transformación basada en Lean Change Management, porque a veces las acciones, las iniciativas que llevemos a cabo no tienen el propósito de tener éxito en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, podemos estar proponiéndonos pues, inventar un concurso de errores en la organización para ver quién ha aprendido más gracias a haberse equivocado, ¿no? Por ejemplo, algo así. Bueno, pues a veces no estaremos tratando de que tenga éxito esta iniciativa en sí misma, sino de poder aprender lo máximo posible gracias a esta iniciativa. Es decir, pues a quién le parece bien que se lance, quién desde el principio es un stopper, cómo reaccionan los equipos o, no sé, cualquier tipo de aprendizaje que podamos obtener es lo que buscamos, es más que bienvenido. En segundo lugar, relacionado con la frase de Lao Tse que os contaba antes, vamos a entender que la transformación es ese gran viaje que está hecho de pequeños pasos. Y aquí voy a introducir un concepto que a mí me resulta bastante interesante, que es la diferencia entre cambios y transformación. Aunque hablamos de gestión del cambio, hablamos de, bueno, pues todo cambio es siempre a mejor, ¿no? De manera un poco como estándar. En Lean Change Management sí que vamos a tratar de diferenciar entre lo que es un cambio, que es algo que está relacionado con el hacer diferente, a lo que es la transformación, que está relacionado con el ser diferentes. Es importante también que entendamos que la transformación como gran viaje no solamente es un conjunto de cambios. Es decir, o ponemos un ejemplo, un cambio puede ser, hacemos dailies, ¿no? Una reunión diaria de 15 minutos que se utiliza en algunos marcos de trabajo. Bueno, pues ahí el cambio es, pues pasamos de no tenerla a tenerla, de no hacerla a hacerla. Una transformación no solamente es la suma de esos cambios, sino que tiene que implicar también un proceso psicológico, un cambio cultural, de mindset, en los valores, en la manera de entender, por ejemplo, cómo nos relacionamos como equipo o cómo construimos producto, para que se dé la transformación. Luego la transformación, aunque parezca redundante, la entendemos como cambios más transformación. Esto siempre desde el enfoque de Kaizen, ¿eh? Os estoy explicando qué coge de Kaizen Lean Change Management. Tercero, la transformación es el camino, no es el fin. ¿Vale? Esto también cuando entendemos la transformación a través de esa frase de Lao Tse que os contaba al principio, vamos a ver que realmente pues a veces podemos entender que como la transformación como eso que queremos alcanzar o algo que hay que lograr en un periodo de tiempo determinado. La transformación es un camino, el fin es esa mejor versión de nosotros mismos, también como organización. Y bueno, pues la última, que puede sonar un poquito frustrante, pero es cierta, un camino que nunca deja de recorrerse. Cuando lleguemos a esa mejor versión de nosotros, como organización, como individuo, pues vamos a tener que estar buscando inmediatamente otra. Y la transformación es una manera de vivir, ¿vale? Es un camino que nunca dejaremos de recorrer. Lo vamos a tener que estar adaptándonos de manera constante. Os dejo, antes de pasar a la siguiente, otro ejemplo que no está relacionado tanto con el que he puesto de dailies para diferenciar entre cambio y transformación. Por ejemplo, un cambio en el ámbito personal puede ser dejar de fumar, porque paso de fumar a no fumar. Es un cambio en el hacer. Mientras que la transformación sería el ser una persona más saludable o mejorar mi relación con mis hábitos, ¿no? Entender de una manera distinta el cómo yo me relaciono con mi cuerpo, con mis hábitos. ¿Sí? Os lo dejo ahí por si alguno de vosotros pues, no viene quizá del ámbito más organizacional y quiere un ejemplo diferente. Bueno, pues continuamos con el enfoque sistémico. Recordad, al principio os decía, vamos a intentar definir Lean Change Management entendiendo primero qué tiene que ver con Kaizen, qué tiene que ver con el enfoque sistémico o por qué es tan importante este enfoque sistémico. Para ello, lo primero de todo es definir qué es un sistema. Vamos a entender sistema como un elemento que tiene identidad propia. ¿Sí? Por ejemplo, un individuo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un sistema, porque tenemos una identidad propia, tenemos una manera propia, diferenciada de la de los demás, de entender el mundo, de relacionarnos con el entorno, tenemos unos valores, unas creencias. Y además, cuando estamos en equipo, por ejemplo, ahí que veis dibujados como 3 equipos, bueno, pues ese equipo es un sistema también en sí mismo, ¿no? Porque es un elemento que tiene una identidad propia. Tendremos nuestros acuerdos, nuestros valores, incluso nuestra cultura de equipo, que no es solamente la suma de la de todos los individuos, sino que es algo más, tiene una entidad que va un poquito más allá.
Y además, pues como todos sabéis, en el ámbito organizacional, pues hay muchos equipos, ¿no? Aquí es importante que tengamos en cuenta que en el enfoque sistémico, la verdadera complejidad, el verdadero reto está en la dimensión de la relación, ¿no? Pensad, por ejemplo, cuando, y esto lo habréis visto todos vosotros, cuando trabajamos nosotros con nosotros mismos, bueno, pues nos resulta mucho más fácil planificar, nos resulta más fácil gestionar los conflictos con nosotros mismos, con el día a día. Cuando estamos en equipo, por pequeño que sea el equipo, esto adquiere una complejidad muchísimo mayor. Y pensad en el dibujo que veis ahí, ¿no? Imaginad dos equipos de vuestra organización tratando de resolver dependencias, de sincronizarse, de establecer acuerdos de comunicación comunes. Es que nosotros no lo vemos así, es que a nosotros pues nos recompensan de esta otra manera, en fin, que se adquiere una complejidad muchísimo mayor. Y esto me lleva pues al ámbito organizacional. En una organización ya os podéis imaginar, y seguro que todos lo habéis vivido, lo complejo que es ese sistema, porque la organización efectivamente es un elemento con identidad propia, es un sistema en sí mismo. Luego, volviendo al Lean Change Management, ¿en qué nos afecta esto? ¿Por qué es importante el enfoque sistémico a la hora de implementar o de elaborar una estrategia de transformación? Bueno, pues por diversos motivos, ¿no? Si entendemos que el sistema es un elemento con entidad propia, como hemos definido, pues nos vamos a dar cuenta de que cada sistema tiene una respuesta diferente a la transformación. De hecho, voy a ir más allá. Nosotros mismos, en nuestro equipo, imaginad un equipo de trabajo, nosotros introducimos un estímulo en ese equipo y ese equipo responde de una manera, pero es que ese mismo equipo, ese mismo sistema, a los 2 meses puede responder de una manera diferente. Luego, el Lean Change Management nos será especialmente útil a través de este enfoque sistémico cuando queramos introducir la transformación en una organización, porque nos permite ir aprendiendo de las distintas respuestas que tienen los distintos sistemas que forman parte de ese otro gran sistema que es organización. Algo importante aquí pues, es tener en cuenta el alineamiento entre estos sistemas. Si estamos asumiendo que pues es prácticamente una locura pensar que todos los sistemas que forman parte de esa organización van a avanzar a la vez, al mismo ritmo y reaccionando de la misma manera a un plan muy lineal y que sea igual para todo el mundo de transformación, bueno, pues si bien esto es cierto, lo que vamos a tratar es de que por lo menos exista alineamiento. Asumimos que no podemos avanzar todos a la misma velocidad, que quizá no todo nos funcione a todos, pero tratemos de alinear, pongamos foco en que por lo menos caminemos en la misma dirección. Por otro lado, la complejidad, bueno, pues hemos visto que reside en la variable relacional. Luego, de nuevo, pues no trataremos de trabajar la transformación con estándares para todas las relaciones, para todos los sistemas, sino que vamos a intentar que cada uno de esos sistemas nos arroje cierto conocimiento, aprendizajes, para que podamos ir adaptando el proceso de transformación a cada uno de los sistemas, a cada equipo, a cada área. Esto vamos a ver ahora cómo lo hacemos, ¿vale? Pero es muy importante el enfoque para que lo vayáis manejando. La acción-reacción en los sistemas, el efecto mariposa, pues lo mismo. No solo dos equipos o dos áreas de una organización reaccionan de forma diferente a un mismo estímulo, no solo un equipo en otro momento reacciona también de manera diferente, o un sistema, un área, lo que sea, sino que encima lo que yo toco aquí, lo que yo toco en un sistema de la organización, me impacta en otro sistema de la organización. Luego, el enfoque holístico que tenemos que tener en cuenta para abordar esta estrategia de transformación, pues todas las herramientas que decidamos implementar, la manera en la que decidamos implementarlas, va a ser de vital importancia para poder estar atentos y para poder aprender de este efecto mariposa en la organización. Y también pues la comunicación y la socialización pues van a ser vehículos que me van a ayudar si los abordo de manera sistémica, como decíamos al principio, no unidireccional, sino pues viendo cómo responden los distintos sistemas a una comunicación determinada, intentando que los sistemas se comuniquen entre sí y socialicen la transformación. Bueno, pues son las claves del Lean Change Management abordado o entendido desde el enfoque sistémico. Bueno, esta parte parece muy compleja, pero creo que sí que es importante haberla visto, porque ahora sí que sí, podemos entre todos
definir Lean Change Management, ¿no? En base a todo lo que hemos estado aprendiendo. Y tenemos aquí las claves. Lean Change Management, ¿qué es? Es una filosofía, una manera, una aproximación de entender los procesos de transformación y de cambio, que ahora ya sabéis la diferencia, basada en los principios de Kaizen y del pensamiento sistémico. Repetimos, no tiene que ver con Lean desde el punto de vista de optimización de procesos ni de gestión de desperdicios, etc. Sino que es un marco de trabajo que además será iterativo e incremental. Este concepto lo voy a introducir aquí, vamos a ver qué significa esto, sobre el que vamos a poder implementar otras herramientas, ¿vale? De distintas disciplinas. Esto es muy importante y me ocurre en los cursos de certificación, que mucha gente me dice, oye Raquel, es que el Lean Change Management al final no tiene herramientas propias, ¿no? Es como que coge herramientas de otros sitios. Bueno, esto es cierto, porque es un marco, lo que nos da son los andamios. Son unos andamios, es una aproximación y es una filosofía dentro de la cual luego podemos nosotros embeber las herramientas que consideremos y las formas de hacer que consideremos, ¿no? Por tanto, pues es muy empírico y también es muy flexible, muy adaptable. Por último, es un enfoque de gestión de transformación y el cambio que es muy efectivo en entornos de alta incertidumbre, más que los tradicionales. Lo hemos estado viendo cuando hemos hablado tanto de Kaizen como del enfoque sistémico. En entornos de elevada incertidumbre, de elevada complejidad, trabajar con estándares, con planes lineales a muy largo plazo, pues no tiene sentido. Al final, los que estéis familiarizados con la agilidad o con la transformación agile, vais a ver que es exactamente lo mismo de lo que hablamos cuando hablamos de construir un producto, ¿no? La incertidumbre del mercado, la complejidad que esto tiene, lo mismo pero aplicado al propio proceso de transformación. Y tiene una componente de experimentación. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante, pero significa que en ese marco iterativo e incremental, pues vamos a poder ir generando experimentos y aprendiendo de esos experimentos. Va a ser una manera de hacer transformación en iteraciones. Y en todo esto es en lo que se basa la estrategia de transformación trabajada desde Lean Change Management. Vamos a profundizar un poquito más, si os parece. Bien, y vamos a hablar de cómo Lean Change Management, ahora que ya entendemos qué es y qué no es, habilita e impulsa la transformación organizacional. Esto que veis en pantalla ahora mismo, lo hemos estado hablando todo el tiempo, lo he recogido ahí para que lo veamos más claro, ¿no? Mientras que los enfoques tradicionales de gestión del cambio o de gestión de la transformación, como pueden ser el modelo de Kotter, los de McKinsey, de Lewis, o sea, hay un montón de marcos tradicionales para gestionar el cambio, ¿no? Que van por etapas muy lineales, una vez terminamos una de las etapas empezamos con la siguiente, etcétera. Bueno, pues mientras que esto es efectivo en entornos de menos incertidumbre, que ahora vamos a ver cómo diferenciar, sí que tenemos, como hemos visto, pues en sistemas complejos, como es el de una organización, o en procesos más complejos, como es el de una transformación y no tanto el de un cambio muy concreto, pues tenemos ese enfoque de experimentación sobre actividades, ¿no? ¿Qué significa experimentación sobre actividades? Bueno, pues en las actividades, la actividad es algo de lo que conocemos el efecto, ¿no? Una actividad, pues es ordenar la casa, ¿no? Eso es una actividad. Yo sé que una vez recoja la casa estará recogida. Sé el efecto que va a tener esa acción. En un experimento, no. Un experimento es una acción, una iniciativa de la cual yo no puedo estar seguro de su efecto, ¿no? Y por eso en los experimentos trabajamos con hipótesis. Bueno, pues yo creo que haciendo esto pasará esto otro. Y lo mediré de esta manera, pero no puedo asegurar que funcione. Siguiente punto. Feedback loops versus planes lineales. Lo que decíamos, en lugar de establecer, por ejemplo, pues a año vista o 2 años vista, que yo lo he visto, todo el proceso de manera lineal de lo que es la transformación, la estrategia de transformación entendida con ese enfoque, trataremos de meter puntos de inspección y adaptación para ir recogiendo todo ese aprendizaje que aprendemos muchísimo en muy poquito tiempo cuando estamos trabajando en procesos de transformación, para ir adaptando constantemente esa estrategia de transformación. El corto plazo versus el largo plazo. Pues bueno, podemos marcarnos unos objetivos, que no será lo mismo que definir a largo plazo cada una de las cosas que vamos a hacer o cada acción a abordar. Pues acabamos de decir que la mayoría de cosas que abordaremos serán experimentos porque no podemos estar seguros del impacto, del efecto que va a tener. Si no estoy seguro del efecto que va a tener esto,
¿Cómo voy a estar pues generando ya actividades a 2 años vista, ¿no? Bueno, pues tratemos de ir obteniendo ese aprendizaje, nos marcamos unos objetivos, unas metas y las vamos revisitando, ¿no? Vamos permitiéndonos aprender y adaptar el plan. Y un enfoque intrínseco versus extrínseco, más que versus sobre extrínseco, ¿no? Ahora vais a ver por qué no es exactamente versus. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la transformación siempre es del sistema que va a experimentarla. Es decir, en una organización la transformación no es dueño de la transformación ese comité o esa oficina de transformación de la compañía, ni siquiera pues esa consultora externa o esos profesionales externos que vienen a ayudarnos. Es algo que es propio del sistema, propio de cada una de las personas de la organización. Vamos a tratar mediante pues, sesiones, mediante estos experimentos, mediante la generación de redes, ahora vais a ver qué es esto dentro de la organización, de que la transformación se entienda y se viva como un proceso intrínseco, no extrínseco, no forzado desde fuera o no impuesto desde fuera. Esto es muy importante cuando hablamos de gestión del cambio y de predisposición al cambio y de las respuestas al cambio. Esto en el curso se ve, en una tarde entera está dedicada a esto, cómo podemos hacer que el propio sistema descubra la necesidad de abordar esa transformación, ¿no? Para poder partir de ahí. Bueno, y lo que os decía del versus o el sobre, ¿no? O el over, a ver, ahí estamos. Esto siempre es así, ¿o no? O sea, siempre tenemos que trabajar con experimentos, con feedback loops, con corto plazo, en un proceso de transformación. Si la respuesta es no, ¿cuándo? ¿Cuándo sí, no? O sea, porque estamos diciendo que utilizaremos Lean Change Management cuando la situación nos lo requiera, ¿no? Cuando haya un entorno complejo, con una fuerte variable relacional, sistémica. Cuando utilicemos Lean Change Management para nuestra estrategia de transformación, será cuando decidamos implementar experimentos, feedback loops, el corto plazo, etc. ¿Y cómo conviven, no? Bueno, la respuesta es no, no siempre. Por ejemplo, hay algunos cambios dentro de lo que es el proceso de transformación que sí que pueden ser lineales, como por ejemplo el formar a las personas, que sí que se pueden abordar mediante actividades y que sí que nos encajarán bien por su baja incertidumbre y complejidad a un año vista. Pues por ejemplo, yo quiero formar a todos mis project managers a que aprendan a ser product owners. Bueno, realmente es pasar, es un cambio, ¿no? Es pasar de no tener unas habilidades a tenerlas. Otra cosa es que queramos también trabajar la variable de mindset o cultural, que eso es otra cosa, ¿no? Esa parte sí podríamos trabajarla con Lean Change Management, sí que iría más relacionada con este lado de la pantalla. Pero habrá cosas pues, que podamos trabajar de manera más tradicional mediante actividades, como es esta formación o cosas concretas. Por tanto, el cuándo ya lo tenemos respondido y cómo conviven. Bueno, pues a mí esto ya es más particular mío. A mí me gusta trabajar con roadmaps porque me permiten diferenciar la parte del roadmap que voy a poder llevar mediante experimentación y que voy a ir iterando y la parte, bueno, pues que son al fin y al cabo hitos que sí que puedo llevar de una forma más lineal y ambas pueden convivir. Bien, es importante aquí que sepamos priorizar o más que priorizar, diferenciar dónde utilizar Lean Change Management en base al nivel de complejidad y de incertidumbre. Todo esto ya estamos hablando, por supuesto, de cómo impulsar esta estrategia de transformación, cómo metemos Lean Change Management en la ecuación de la estrategia de transformación. Por aterrizarlo un poquito más, vamos a aterrizarlo un poquitín más. ¿De qué manera con este framework vamos a impulsar esta estrategia, esta transformación, ¿no? Este proceso? Bueno, pues necesitaremos las cosas que veis aquí, los bullet points que veis ahí reflejados. Ahora explico las imágenes. Por un lado necesitaremos cadencias de dos tipos, del propio proceso, es decir, la transformación que yo me estoy planteando, ¿no? Que puede ser, pues, vamos a trabajar con nuevas formas de trabajo, con Scrum, por ejemplo, en este área. Bueno, pues necesito ciclos de inspección y adaptación, lo que llamábamos antes feedback loops, de este proceso de implementación de nuevas formas de trabajo. Aquí yo recomiendo pues, que sean, pues, por ejemplo, cada 4 semanas, pueden ser cada menos, cada más quizás se queda un poco corto, se queda un poco escaso. Y también vamos a tener que tener en cuenta pues, cada cuánto queremos introducir experimentos en el entorno, porque como digo, son realidades que conviven.
Tendremos, por tanto, cadencias de inspección de lo que es el proceso global y cadencias de inspección de esos experimentos. Ahora os pongo un ejemplo de lo que sería un experimento. Métricas, pues necesitaremos lo mismo, métricas tanto de éxito del proceso de transformación, bueno, pues de éxito de que se hayan incorporado estas formas de trabajo, de que hayamos logrado la transformación que queríamos, y también para cada experimento, ¿no? Ahora os voy a poner un ejemplo de experimento en este caso, que puede ser, como experimento, que los equipos de tecnología trabajen una matriz de skills a futuro, y mi hipótesis es que trabajando esto van a querer colaborar más entre ellos y abandonar un poco ese espíritu de especialistas y de silos que tienen a día de hoy. Esto es un experimento, el experimento de que trabajen esa skill matrix a futuro, ¿no? Y la hipótesis pues es la que acabo de formular. Creo que va a tener este impacto. Ahora, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, pues por un lado estoy midiendo el proceso global de trabajar de manera diferente y además necesitaría una métrica para ver si efectivamente este equipo, al cabo de los meses pues, o de las semanas, tiene ganas de colaborar más y de abandonar la forma de trabajo en silos. Necesitaré ambas dos. Artefactos. Bueno, aquí podemos utilizar pues paneles de gestión visual, roadmaps de retroalimentados, como decíamos antes. La imagen que tenemos a la izquierda pues puede ser un ejemplo de roadmap que parece muy lineal, pero aquí la gracia es marcar los puntos de inspección y adaptación. Artefactos, bueno, pues podemos utilizar herramientas propias de Kanban o lo que queramos. Esto lo que queramos. Como os digo, Lean Change Management no tiene herramientas propias. Las coge de otros sitios y las embebe en esta manera de entender la transformación. Otras herramientas que podemos utilizar, bueno, pues assessments, ¿no? Distintos de ADKAR, os lo dejo ahí por si escrito por si alguno quiere investigar más, no nos da tiempo a hablar de ellos. ADKAR es un assessment de predisposición al cambio y Schneider es un assessment cultural. Bueno, pues podemos utilizarlos al principio o como métrica para ir midiendo el avance. Podemos utilizar mapas de empatía, estos son algunos de los que yo más he utilizado, ¿vale? Mapas de empatía, que es una herramienta que viene de Design Thinking, bueno, pues para entender en lugar de al usuario del producto, al impactado por la transformación. Perspective Mapping, que es una herramienta que nos sirve para alinear a un conjunto de personas y de sistemas en torno a un cambio, una transformación. Un Change Vision Canvas, que lo tenéis en la página web para generar ese propósito. Y luego, pues roles informales, redes. ¿Qué es esto de las redes? Pues contar con redes de agentes de transformación dentro de la organización, para este enfoque intrínseco que decíamos, hacer comunidades, trabajar con equipos motores. Bueno, como os decía, se pueden coger de distinto tipo. La imagen que veis a la derecha, no quería dar este webinar sin presentárosla porque los que ya conozcáis algo de Lean Change Management, pues seguramente es la que hayáis visto. Este es el ciclo de Lean Change Management, que es el ciclo de introducción de experimentos. Las fases las cuento brevemente porque no podemos dedicarle más tiempo, por desgracia, pues son Insights, que es la primera, que es esos datos que yo recibo del entorno, ese aprendizaje, que si no lo tengo de inicio, pues tendré que preguntar y tendré que investigar en ese sistema. Opciones, que es una fase divergente sobre cosas que se nos ocurren que pueden ser potenciales experimentos para abordar un problema concreto, y los experimentos, ¿no? Que bueno, pues formularíamos la hipótesis, lo introduciríamos y lo mediríamos. Un ejemplo de experimento el que os puse antes, ¿no? De trabajar una skill matrix con los equipos a futuro. Y tendríamos que hacer pues todo lo que veis ahí. Y volveríamos a empezar porque el éxito o el fracaso de este experimento es una fuente de insights súper potente, que os decía, es la base, el foco, la orientación al aprendizaje que adoptamos de Kaizen. Bueno, ya con esto terminamos. Esta es la última parte, que es pues el ejemplo, ¿no? El cómo podemos implementar esto en una estrategia de transformación. Este es un ejemplo muy básico y como digo, pues es un ejemplo, es una manera de abordarlo, pero tenemos muchísimas. Lo podríamos ver en un esquema por fases totalmente retroalimentadas. Nosotros en Talent pues nos gusta trabajar así, con una fase de discovery y luego una o varios momentos de acción, ¿no? Más que fases, todo el tiempo retroalimentadas entre sí, es decir, marcando desde el principio unas cadencias para aprender. Y bueno, pues en esa fase de discovery estaría relacionada con la que veíamos antes, no sé qué ha pasado, con la que veíamos antes de insights, ¿no? Del ciclo de recoger datos, de aprender. Y bueno, pues podríamos abordar
cosas como el trabajar desde el propósito, identificar cuál es el escenario a día de hoy, el ASIS, definir el escenario to be en base a nuestro propósito, ¿no? Pues ahora lo vemos con un ejemplo. Identificar las respuestas al cambio, en los sistemas, definir equipos motores, pilotos, seleccionar los artefactos que queremos utilizar. Una vez tengamos este discovery, que es esta fase 100% de aprendizaje, bueno, pues cosas que podemos accionar, ¿no? Pues definir los escenarios, lo que decíamos, que vamos a trabajar con actividades, que vamos a trabajar más con Lean Change Management, con experimentos, en función de la complejidad. Seleccionar retos más concretos, que esto será necesario si queremos poder separar lo que trabajar con Lean Change Management y lo que no dentro de esa estrategia. Necesitaremos concretar lo máximo posible. Definir las métricas, las cadencias, lo que hemos estado viendo antes, los ciclos de experimentación, la retroalimentación y durante todo el proceso, durante todo el tiempo, esto es algo que tiene que ser una constante, pues lo que es la gestión del cambio más pura, ¿no? El generar ese alineamiento, la comunicación, cómo evolucionan las redes de agentes de cambio y de transformación, la mejora continua, etc. En un ejemplo un poquito más concreto, y de nuevo, ejemplo, de algo que nosotros, por ejemplo, pues abordamos a menudo, ¿no? Una transformación cultural en un área de la organización, que vosotros podéis implementar Lean Change Management de maneras totalmente distintas a esta. Bueno, pues tendríamos una fase de discovery. Aquí, por limitarlo un poquito en el tiempo, pues yo recomiendo que vayamos a dos semanas de discovery, puede estar bien, ¿no? Más no, porque es verdad que al final si nos ponemos a aprender, pues es algo que no acaba nunca y iremos aprendiendo también durante toda la fase más de acción, ¿no? Durante esos experimentos. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una transformación cultural en un área de la organización. Bueno, pues nos proponemos de inicio trabajar el propósito de la transformación desde esa visión de la compañía y el área y socializamos y recogemos inputs del entorno. Esto puede ocurrir en una sesión, en varias sesiones, en sesiones abiertas. Recordad al principio los pilares del Lean Change Management que os contaba, el de la co-creación. Bueno, pues si podemos desde ya trabajar con co-creación, mejor. Identificar el escenario así, pues por ejemplo, como queremos hacer una transformación cultural, podemos trabajar con un assessment cultural como Schneider para ver cuál es a día de hoy, de manera cuantitativa, la cultura de ese área, ¿no? De la organización y también de la organización, de los distintos sistemas, ¿no? Definir el escenario to be y que sea coherente con el propósito y con la visión, ¿no? En este caso, pues, ¿qué cultura queremos promover? Si, por ejemplo, lo que queremos es pues aportar un mayor valor al cliente y con menor desperdicio o con menores o no aportarle funcionalidades que luego no va a utilizar nunca, ¿no? Pues a lo mejor lo que queremos aquí es promover una cultura de colaboración, no solo entre nosotros, sino con él. Pues por ejemplo, ¿no? Identificar potenciales followers. Esto va relacionado con lo que decíamos de las respuestas al cambio. Bueno, pues en qué personas o en qué sistemas de la organización me voy a poder apalancar en sesiones abiertas, en como queramos. Luego elegir pilotos. A nosotros, yo personalmente recomiendo trabajar con pilotos porque se aprende muchísimo de esa primera vez y luego lo podemos replicar en el resto de la organización. Los equipos con los que vamos a trabajar, artefactos. Y luego, bueno, pues la parte más de acción, por así decirlo, elaboramos un roadmap con actividades y con los ciclos de experimentación, lo que hemos dicho antes. Selección de retos concretos, pues a lo mejor después de toda esta fase de aprendizaje, incluso después de haber lanzado algún experimento, decidimos, oye, quizá el reto no sea tanto la transformación cultural al completo del área, sino que queremos trabajar el mindset de los líderes. Bueno, pues esto si nos damos cuenta antes, pues antes podremos dirigir nuestros esfuerzos a algo más concreto. Y lo de antes, definimos métricas, definimos cadencias, por ejemplo, en este caso, pues si hacemos un assessment cultural que nos cuantifica, las métricas de progreso pueden ser cómo va evolucionando el área en ese assessment, métricas de éxito pues siempre serán de impacto, en qué me está impactando a mí que esta transformación cultural tenga lugar. Pues por ejemplo, en el NPS, ¿no? O en la satisfacción del cliente, en las funcionalidades, la usabilidad, ¿no? De las funcionalidades, lo que sea. El impacto que tenemos con esto. Esto es muy importante. Se nos olvida
introducir evidencias y métricas para medir el propio proceso de transformación, para ver si tenemos éxito o no. Esto es importante también. Definición de cadencias y luego pues ejecutamos los ciclos de experimentación que pueden ir en paralelo, pues con este equipo experimento esto y a la vez con este otro esto y a ver qué pasa. O de continuo, ¿no? Bueno, pues solamente vamos a experimentar esto y solamente con este equipo o con este área o lo que sea. Y la retroalimentación. Y bueno, lo que decíamos antes. Imaginaos que con la fase de Discovery hemos estado trabajando un par de semanas, luego hemos estado pues durante un mes implementando, por ejemplo, loops de experimentación de 2 semanas, porque son experimentos muy concretos y ahí hemos aprendido ya, ahí ya podremos definir si queremos seguir adelante o no y poder ir construyendo ese plan. Y las acciones de Change Management, pues durante este tiempo, imaginaos que, como decía, hemos estado 2 semanas más un mes, pues bueno, quizá hemos querido tener una sesión de alineamiento cada 2 semanas, o una en medio y una al final. La comunicación, trabajar con redes de agentes del cambio que se queden con este conocimiento y que puedan llevarlo a otros pilotos. Es muy importante la dimensión de escalabilidad dentro de elaborar esta estrategia de transformación con Lean Change Management. Vamos a intentar que se haga, como decíamos, de manera intrínseca y, por tanto, que esas redes de agentes de cambio o de transformación sepan replicar lo que han visto en otras zonas de la organización. Es la mejor manera, ¿no?, de que esto sea sostenible y que sea intrínseco. La socialización, por ejemplo, del avance de las métricas. Repito, esto es un ejemplo, ¿vale? Un caso de uso, pues bueno, como yo sí que es verdad que he trabajado lo que es la estrategia de transformación cultural de distintas organizaciones utilizando el Lean Change Management, el patrón común pues suele ser este, ¿no? Más o menos es la manera en la que se puede abordar. Por último, beneficios que hemos visto, seguro que ya os los habéis ido imaginando mientras yo iba hablando. Pues las transformaciones serán más profundas y serán más sostenibles en el tiempo, porque se abordan las dimensiones tanto de cambio como de transformación y por ese enfoque intrínseco que decíamos, por ese tratar de que la organización entienda cuál es la necesidad del cambio y que vaya, y de la transformación y que vaya escalándolo al resto de la compañía o del sistema que sea, ¿no? Un mayor impacto con menos esfuerzo, porque iremos aprendiendo. Pensad en el caso que os he puesto antes, de 2 semanas de Discovery, un mes de experimentación, pues probablemente si nos lo planteamos de inicio, pues a lo mejor iba a ser un año de transformación y al año nos hubiésemos dado cuenta de que hay muchísimas cosas, por no decir la mayoría, que no han funcionado. Aquí tenemos la oportunidad de replantearnos al muy poquito tiempo de haber empezado si esto está funcionando o no y por qué sí o por qué no. Proceso diseñado de manera continua, iterativa y basada en el aprendizaje validado, bueno, pues esto es lo que hace que sea una transformación más sostenible y de mayor impacto. Transformación centrada en las personas, con todos los beneficios que esto implica, ¿no? Que exista una motivación intrínseca, que la transformación se socialice, es decir, menor coste para mí como organización, para convencer a los demás, porque los sistemas se van convenciendo entre ellos por las evidencias. Me apoyo en redes internas, tengo menos dependencia de que me hagan este trabajo, ¿no? Una vez me han enseñado a implementarlo, tratamos de que todo esto sea intrínseco. Menor resistencia, mayor capacidad de adaptación, mayor escalabilidad, que lo acabamos de ver, y, lo repito, especialmente útil en entornos complejos, ¿vale? Porque nos permite transformar desde la incertidumbre, que es la idea. No lo pone aquí, pero lo repito una última vez. Como habéis visto, esto no tiene que ver con procesos, con optimización de procesos, y va de gestión del cambio, va de personas, va de lo que veis aquí, va de lo complejo que es hacer transformación, que ya de por sí la diferencia con el cambio es que aborda el ser, aborda la dimensión de lo que somos, aborda el ser diferentes, y esto es muy, muy, muy complejo y de muy elevada incertidumbre. Y por otro lado, con la dimensión sistémica que hemos visto, la complejidad que nos añade, ¿no? Me quiero despedir de vosotros antes de pasar al Q&A con esta frase de Gandhi que me encanta, que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y es muy importante porque muchas veces se nos olvida que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y esto es una reflexión también de cara a bueno, pues la manera en la que hacemos transformación. Muchos de los que estáis aquí sois agentes de transformación, como yo, trabajáis en transformación organizacional. Y si hacemos la transformación de la manera en la que lo hemos hecho todo siempre, que es de manera unidireccional,
pesada a largo plazo, sin aprender nada, sin escuchar, sin entender cómo esto está impactando en otros aspectos, pues luego no podemos esperar que los sistemas evolucionen hacia esta manera de pensar, ¿no? O de construir producto. Así que sed, por favor, el cambio que queréis ver en el mundo. Y si queréis saber más, bueno, pues de nuevo aquí tenéis la página web de Lean Change para los recursos. Si queréis saber algo sobre estos cursos de certificación que os he comentado varias veces, o comentarme lo que sea, o feedback, ahí tenéis mi correo electrónico. A los que habéis marcado en el formulario de inscripción que queríais el descuento, os llegará un correo mañana seguramente o pasado mañana a más tardar con el descuento por si os apetece hacerlo, ya que tenemos la semana que viene una convocatoria que empieza el 18 y si os apetece pues podéis venir y en el curso se ven las cosas con mucha más calma y en profundidad. Permaneced atentos también a redes sociales, ahí tenéis mi LinkedIn. Estamos construyendo canal de YouTube, tenemos ya una comunidad en Meetup, ¿vale? Por si queréis estar atentos ahí porque propondremos más webinars y más charlas y bueno, muchas ideas que tenemos sobre la mesa. Os recomiendo estos dos libros. Bueno, el de Lean Change Management oficial es, para mí es menos profundo porque aborda simplemente lo que es el framework, que yo os he contado ahora por encima. Y el segundo sí que me gusta un poquito más, que se llama Un pequeño paso, sobre el método Kaizen de Robert Mowry. ¿Por qué me gusta mucho este libro? Porque, primero, porque es muy finito y sirve como libro de bolsillo, ¿no? Para tenerlo siempre a mano. Y segundo, porque es el libro que mejor describe Kaizen desde el punto de vista de la gestión del cambio. Que normalmente Kaizen pues, se aborda desde un ámbito más de mejora continua de los procesos, más de lo que veíamos que no es Lean Six Management. Y espero que os haya gustado. Esperamos que os haya gustado. Vamos a pasar al Q&A porque nos quedan 8 minutitos para preguntas. Voy a abrir por aquí el chat. A ver. Vale, tenemos de momento, creo que solamente una pregunta. ¿Cómo lograr un feedback bidireccional para que no se generen problemas posteriores de clima laboral? Bueno, el tema del feedback, la verdad que va más allá del Lean Change Management. De hecho, tenemos, si te interesa, Marcelo, que es quien nos pregunta, si te interesa, puedo enviarte un link a un meetup que dieron los compañeros hace unas semanas sobre feedback, que me parece que te va a responder mejor que yo a la pregunta, ¿no? Pero bueno, más allá del Lean Change Management, sí que es verdad que pues hay sistemas, hay maneras, hay un montón de métodos, tanto para dar como para recibir feedback y para implementarlo dentro de lo que es la dinámica organizacional, ¿no? Pues de feedback 360, de feedback one-to-one. Bueno, yo te recomendaría, si quieres, como no es tanto de Lean Change Management y por no comerme tiempo de otras preguntas que están dejando, me quedo con tu nombre y te paso el link a la charla que dieron los compañeros porque creo que te puede ayudar. Y a ver por aquí, que estáis escribiendo mucho. Un segundín. Vale. Raquel, ¿podrías decirnos el nombre del grupo de Meetup para estar atento a vuestros webinars? Sí, se llama Talent Talks, ¿vale? Como las TED Talks, pues Talent Talks. De todos modos, si me añadís a LinkedIn, por ejemplo, a mí, vais a ver que se publica por ahí cuando hay meetups y demás, pero se llama Talent Talks, ¿vale? Raquel, también estoy añadiendo los enlaces en el chat, ¿vale? He puesto el del vídeo y pondré Genial. ahora el del meetup. Perfecto, pues está la compañera Laura aquí dejando los links, ¿vale? Para que lo tengáis. Vamos a ver. El CEO de la empresa debe hacer el curso. Pues sí, he tenido CEOs que hacen el curso y la verdad que el impacto suele ser bastante positivo. En el curso es verdad que se abordan retos. O sea, es un curso que es bastante práctico, en el que se resuelven retos de los participantes con Lean Change Management de manera que os podáis llevar algo a implementar en la organización justo al día después. Y muchos de los retos que plantea la gente van muy dirigidos a esta capa directiva o incluso a trabajar con el CEO, ¿no? Y alguno he tenido, y es bastante potente. A ver, ¿Lean Change Management es suficiente por sí mismo para gestionar el cambio y la cultura o requiere complementarse con otros marcos de trabajo? Vale. Con Lean Change Management podemos gestionar
100% un proceso de transformación, ¿vale? Es decir, ¿sería suficiente? O sea, ¿podríamos hacerlo solo con Lean Change Management? Sí. ¿Qué ocurre? Que el Lean Change Management, al ser un marco de trabajo empírico, es complejo también de utilizar. Lo habéis podido pensar mientras me escuchabais hablar. Al final, el estar trabajando con experimentos, pues me requiere el formular una hipótesis, medirla, o sea, es algo que añade complejidad, que es pesado en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿es suficiente? Sí, podríamos hacerlo. Mi recomendación, que tratemos de separar aquello para lo que yo no necesito utilizar un marco empírico como Lean Change Management y lo hagamos de una manera diferente, más tradicional, como lo que decía de las formaciones. Yo no necesito lanzar experimentos para formar. ¿Puedo hacerlo? Sí, podría, pero es demasiado complejo para el beneficio que me aporta. Entonces yo ahí sí que os recomendaría, porque si no, os vais a cansar de utilizarlo, porque es verdad que requiere de cierta disciplina y de acostumbrarse a medir tanto impacto como progreso, etcétera. ¿Vale? Entonces yo ahí sí que separaría bien como os he comentado. Muy interesante por aquí, muchas gracias, José. ¿Hay casos de uso del Lean Change Management aplicados a entidades del sector público? Pues yo he trabajado con Lean Change Management. Si quieres conversamos en algún momento, lo pregunta Daniel, ¿vale? Con correos, que no es exactamente una entidad, vamos, sí es medio sector público, medio privado, porque de hecho tenía ahí alguna particularidad desde el punto de vista de cultura y tal, porque había cosas que habían privatizado, ¿no? Yo personalmente no lo he trabajado más que con correos, pero me imagino bueno, que será parecido a cuando lo trabajamos con una empresa pues quizá muy grande, muy burocrática, con un componente alto de cultura de control, ¿vale? O sea bueno, que hay casos similares. Seguro que pues, si te metes en leanchange.org hay una especie de comunidad, a lo mejor si lo lanzas ahí, alguien de algún otro sitio te puede contar. Vale. Y a cualquier reestructuración de la organización, verticales o horizontales, ¿cuál sería un buen ejercicio de gestión del cambio? Pregunta Luis. Me refiero cuando afecta a la forma de trabajar de las personas. Vale, aquí tenemos varias cosas. Si lo que estamos haciendo es simplemente una transformación a nivel modelo organizativo, pues a ver, ¿cuál sería un ejercicio? Aquí lo que tendríamos que hacer es empezar, como decía yo al principio, ¿no? Haciendo el discovery, entendiendo cuál es el estado actual de la organización, por qué ha sucedido esto. Aquí quizá no se haya trabajado bien el propósito de esa reestructuración, porque la reestructuración ya es el proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que revisitar ese propósito, ver si está alineado con lo que queremos llegar a ser, hacer mucho trabajo de transformación cultural y sobre todo de apoyo a todas las personas que están sufriendo, que se están viendo impactadas por esta transformación sin que realmente haya quedado claro el para qué, ¿no? Entonces, realmente, como algo concreto, por darte algo concreto, que creo que es lo que puedes estar buscando, yo ahí trabajaría a lo mejor con ADKAR como assessment. Puede que sea una herramienta que te sea útil y trabajaría todo el enfoque como te lo he contado hoy, Luis, como lo hemos estado explicando, desde el discovery y como te digo, quizá haya que volver un poquito atrás. ADKAR, A-D-K-A-R, está por ahí escrito en la presentación. Trabaja la predisposición al cambio y el cómo han reaccionado las distintas personas en cuanto a respuesta a un estímulo, un cambio, una transformación determinada. Entonces, a partir de ahí ya vas a sacar acciones más concretas. ¿Vale? Son y 59. Una última pregunta, creo que es la de Daniel. ¿Cuál es el rol de la oficina o gobierno de transformación digital con relación a los sistemas o grupos de trabajo en la implementación del Lean Change Management? Esa es una súper buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que, bueno, lo que nos dice el Lean Change Management es que si podemos, elijamos a ese equipo motor o a esa red de activación de la transformación, esa primera red de agentes de transformación con la que vamos a trabajar el proceso en la organización, si podemos que lo elijamos para que sea lo más intrínseco posible, ¿no? Que lo elija la organización, me refiero, pues, gente de un área, de otro área, una mezcla significativa para que nos arroje más información. Entonces, si esto ya lo tenemos elegido, comentabas oficina o gobierno de transformación, bueno, pues aquí el rol será sobre todo el de gestionar, el de generar todo este gobierno, por ejemplo, esta selección de qué vamos a trabajar con Lean Change Management y qué no,
cada cuánto queremos aprender, serán, digamos, los receptores, los primeros receptores de ese aprendizaje, cada cuánto como oficina de transformación queremos aprender, cuáles van a ser, por tanto, las cadencias, serán los primeros que tengan que lanzar experimentos. Y ojo, porque es importante, tenemos montada una oficina de transformación, que esa oficina de transformación sepa que va a necesitar de contar con redes de agentes de transformación en la organización lo antes posible, porque no van a poder llegar probablemente a absolutamente toda la organización. Entonces, pues eso, como contaba en la presentación de hoy, elegir esas cadencias, elaborar ese roadmap, diferenciar que vamos a trabajar con Isis Management y que no, la estrategia de cómo vamos a bajar a otras redes de agentes de transformación y bueno, pues todo esto que hemos estado viendo hoy. Bueno, pues ya son las 6. Lo que se os haya quedado por responder, pues me podéis escribir o estamos en contacto y lo que necesitéis, pues ya sabéis. Os llegará, como os decía, el email para el descuento del curso. Espero de corazón que os haya gustado y que sobre todo que os haya servido, que os dé para reflexionar y para mejorar y para abordar los retos que tengáis en vuestras organizaciones. Y el vídeo lo colgaremos en el canal de YouTube, ¿vale? Por si queréis darle a la pausa en algún punto o recapitular. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Que tengáis buena tarde. Gracias, Raquel. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias por venir. A ver que pausa la grabación.